las perspectivas, los invitados, los conversatorios, la opinión y mucho más en Panorama. Una mirada al mundo, espacio radial de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes del programa más querido, de uno de los programas más queridos de nuestra emisora de la Universidad Los Libertadores, nuestro programa Panorama, una mirada al mundo, el programa radial de las especializaciones adscritas a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bueno, saludamos a nuestra mesa de trabajo, a la comunidad universitaria, a los oyentes conectados a esta frecuencia de Unilibertadores y, por supuesto, a nuestro maravilloso invitado del día de hoy. Yo estoy muy contenta de conversar alrededor de un tema que me emociona presentar y ese tema tiene que ver con la percusión corporal. Para hablar de la percusión corporal es necesario iniciar por hablar del cuerpo, nuestro primer territorio, el que para muchos de nosotros es una herramienta poderosa de expansión y es así porque él nos lleva, nos trae, con él tenemos la posibilidad de danzar, de expresar emociones, de encontrar y encontrarnos. En ese encuentro descubrimos al cuerpo como un instrumento sonoro. El sonido de cada paso, las palmas, el contacto de manos y cuerpo, y con ellos las sonoridades, los ritmos y la musicalidad. Es así que el día de hoy conversaremos con un invitado muy especial que nos contará un poco más sobre la percusión corporal, del cómo llegó a ella y cómo ha sido esa manera de enfrentar los desafíos con los que nos encontramos en escuelas y colegios. Y bueno, con eso voy a presentar un poco el perfil de nuestro invitado, Miller Rivera, músico percusionista y magíster en educación artística con tesis meritoria de la Universidad Nacional de Colombia. Certificado en percusión corporal con el maestro Tupac Mantilla y certificado en maracas llaneras con el maestro venezolano Manuel Alejandro Rangel. Cuenta con un diplomado en pedagogía para artistas formadores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tiene una experiencia docente de más de 10 años en la que destaca el trabajo realizado en instituciones públicas y privadas de la ciudad, como lo es el programa de formación musical Vamos a la Filarmónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, siendo artista formador y artista formador principal. Y con eso vamos a dar nuestra bienvenida a nuestro invitado, pero antes pongamos un poco de otra de sus composiciones que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, espero que hayan disfrutado un poco de este salsabor, luego de esta breve pausa en la que escuchábamos esta composición de Miller,
por fin iniciaremos la conversación, lo vamos a dejar hablar, en la que parto por hacerte la pregunta principal. ¿Quién es Miller Rivera? Cuéntanos un poco de ti, de cómo iniciaste en la música y cómo ha sido ese camino de ser artista, músico y profesor. Bueno, Olguita, muchas gracias por esta invitación. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en este programa tan especial, y donde pues se abordan temas de bastantes líneas pedagógicas y educativas. Bueno, yo soy Miller Rivera, es un placer estar por primera vez aquí. Soy percusionista de la Universidad Nacional. Y bueno, pues desde muy pequeño, influenciado un poco por mi padre, comienzo a escuchar esos primeros sonidos de la guitarra que él tocaba, ya que pues él iba a su misa dominical, ¿no? Como muchos de los niños que hemos ido pues a estos cultos religiosos, llamémoslo así. Y desde ahí comencé a escuchar esos sonidos de la guitarra y de la voz de mi padre. Nada, íbamos a esas misas todos los domingos, sin tocar todavía, solo escuchándolo a él. Y a medida de que fuimos teniendo un poco más como de conciencia junto con mi hermano, pues empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en la percusión. Empezamos con una pandereta, pero no esta pandereta que se conoce tradicionalmente como que es de plástico y está muy bien armada, sino unas panderetas hechizas con madera, con tapas de gaseosa aplastadas con una piedra y esas maracas panderetas, mejor, que algunos hemos tenido para acompañar novenas y demás. Y bueno, yo creo que ahí comienza todo este camino largo de la percusión corporal. Luego de la pandereta, un segundo nivel fue pasar como al cajón, pero este cajón un poco como que se llama cajón peruano y demás, pero en su momento y en mi época fue un cajón de ropa vieja, donde sacábamos la ropa y ese mismo cajón lo utilizábamos como percusión, ya que los que conocen de la percusión podemos sacarle varios sonidos a estos objetos, y en ese caso sacábamos el sonido del bajo y del agudo para acompañar estas canciones. Entonces yo creo que desde ahí y desde esa infancia viene pues como todo búsqueda por los sonidos, por la percusión y por el ritmo. Hay algo que tú me haces recordar y es las panderetas, porque como tú lo mencionas en las novenas, pues se utilizan mucho las panderetas, y en mi infancia también estuvieron presentes, y todo ese proceso que tiene que ver con la construcción de la pandereta, ¿no? Porque es todo un encuentro entre amigos, hermanos, ¿no? Machucarse también de pronto con el martillo. En esa época, pues de pronto no estaba tan presente este cuidado hacia la infancia, y teníamos más libertad en ese sentido, de pronto. Y pocas veces ocurrían accidentes, ¿no? Sí, tal cual, como lo mencionas. Lo mismo, por ejemplo, las maracas. O sea, nunca fueron unas maracas como de cuero con las semillas y tal, sino fueron botellas con piedritas o con arroz, y estas eran también las maracas. Entonces se construía alrededor pues de esos eventos, llamémoslo novenas o misas o cultos, y ahí se va como tejiendo esos intereses por la música y por el sonido. Muy chévere, Miller. Tú contabas sobre ese cajón peruano, ¿cierto? Pero en esa época, ¿cómo lo encontraron? ¿O cómo fue, cómo ustedes dijeron, vamos a tocar con el cajón de la ropa? ¿Sí? Porque ahora es que se sabe del cajón peruano, ¿no? Pero, ¿cómo fue? Sí, realmente yo creo, porque no recuerdo, era muy pequeño, pero seguramente fue un descubrimiento de mi padre, al de pronto sentarnos en este cajón y comenzar a sacarle como los sonidos. Entonces, como le decía ahorita, tenía un sonido grave y un sonido agudo. Entonces recuerdo mucho el ritmo, que era como ese tres pompón,
tres pompón. Ritmo con el que se pueden acompañar el 90% de las canciones de la misa. Entonces, con esa base rítmica se acompañaban mientras escuchábamos a mi padre cantar y tocar la guitarra. Entonces, yo creo que es ahí es donde parte como esa recursividad, un poco también pues por las condiciones, en su momento no se tuvo para el cajón ni se conocía, pero tomamos lo que había de la casa, los elementos que tomamos de la casa y desde ahí pues mira hasta hoy contando la historia, me parece que eso es interesante y que seguramente algunos de nuestros oyentes, músicos también han empezado ahí con una guitarra de pronto que estaba vieja, abandonada y ahí empezaron y hoy son grandes guitarristas. Bueno, ese es un poco... Y ahí me llevas también a hacer como una reflexión o una invitación también a esa imposibilidad que a veces decimos como no, es que no tenemos el instrumento, entonces no podemos trabajar con los niños porque no hay, no está la guitarra, no está el tambor, pero mira cómo esos objetos de la vida cotidiana se hacen presentes y empiezan a comunicar y a tener otras utilidades, ¿no? A partir de ahí, Miller, yo quisiera preguntarte, bueno, ustedes inician con la percusión corporal de niños. ¿Y cómo es ese inicio de la percusión corporal? Porque empiezan con la percusión con el tambor, ¿sí? con la caja, y cómo tú cómo llega a ti, mejor dicho. Sí, dentro de esas primeras acompañamientos, pues habían palmas, ¿no? Habían como pies, habían, digamos, ritmos que se hacían como para practicar las entradas y los cortes y demás. Y luego, bueno, viene todo este proceso académico de la primaria y del bachillerato, y ahí pues ingreso a un colegio salesiano dirigido por el padre Javier de Nicoló, que en paz descanse. Y digamos, visión de la educación y de la pedagogía de los salesianos tiene que ver mucho con el arte, con la música, y ahí como que vuelve otra vez ese llamado a retomar a partir de los talleres. Ellos son muy famosos y muy conocidos por los talleres que se tienen desde la primaria y desde el bachillerato, talleres de pintura, cerámica, y pues música, obviamente. Entonces, en este colegio salesiano pasé por varios talleres, incluso sí experimentando, como viendo a ver como qué era lo de uno. Pasé por cerámica, por vitrales, incluso por dibujo técnico, y a principios del 2000, hace ya ratico, pues ingreso como a música y ahí entro al grupo de percusión. Entonces como que vuelve y el ciclo otra vez me llama y por suerte, porque habían varios instrumentos, yo en principio quería el clarinete requinto, es un clarinete pequeñito que está en mi bemol, pero bueno, por grupos, por disposición de los instrumentos, no pude estar en ese instrumento y quedé en el grupo de percusión. Y desde ahí ya comenzó un trabajo un poco más, llamémoslo como en serio, como más académico de la percusión. Y luego la percusión corporal todo el tiempo estuvo ahí detrás, ¿no? Porque son esos ejercicios previos que uno hace para llegar a ejercicios más de percusión como tal. Entonces, esa percusión vista como desde el momento inicial, ¿sí? Como la iniciación musical, desde el ritmo, desde el cuerpo, desde la lateralidad, desde la concentración, la disociación, hasta poder llegar a los instrumentos. Súper, Mirle, lo que nos cuentas. Y bueno, hablando de los instrumentos, de los estilos, cuéntanos un poco acerca de esas técnicas, ¿no? Si hay algunas técnicas básicas para enseñar, para introducir a esa percusión y cuáles son esas partes del cuerpo que se usan con mayor frecuencia. No sé. Sí, definitivamente. Hay diferentes técnicas. El gumbot, por ejemplo, que es una danza africana, solo corporal, tiene mucha fuerza,
pues hay demasiados videos en internet que los que estén interesados en verlos es de mucha fuerza, y tiene como una característica es que todos los participantes en principio hacen unísonos muy largos, todo el grupo que se esté presentando, que esté estudiando, hace unísonos muy largos. Las palmas flamencas que tienen sus derivados en palma clara, palma sorda, palma normal. El zapateo también, por ejemplo, pues si hablamos del zapateo en los llanos orientales, pues eso es una forma de percusión corporal. Incluso el tap dance, ¿no? Esto que conocemos como el tap, también es una forma de percusión corporal y obviamente se relaciona mucho con el baile. Y de las partes del cuerpo, lo más utilizado, nada, la palma, por ejemplo, es el sonido que más duro suena de todo el cuerpo. Hay sonidos, por ejemplo, el pecho, que es un poco delicado, pero pues que a medida del tiempo, pues al ser, digamos, una técnica, en mi caso la voy desarrollando y ya va sonando un poco más fuerte. Los pies también suenan muy fuerte, los muslos, los chasquidos, efectos con la boca. Bueno, y con cualquier parte que suene, puede ser un primer elemento musical que de hecho todos los tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestro cuerpo y desde ya la invitación es a que nos pongamos a hacer percusión corporal todos. Claro, y es que no hay excusa para decir que no, porque tenemos el cuerpo y podemos hacerlo, ¿no? Es como una de las herramientas principales del ser humano, que a veces la utilizamos únicamente pues para estar, ¿sí? Caminar, movernos, pero miren todas esas posibilidades que encontramos y además desde el arte. Yo quisiera que me contaras un poquito, Miller, sobre esos espacios de pronto en los que tú estás con estudiantes. ¿Cómo es ese proceso que tú haces con ellos de iniciación o bueno, también de trabajo con ellos y con la percusión corporal? Bueno, antes de llegar a trabajar, pues como un poco más técnicamente con los niños, este aspecto de la percusión corporal, pues tuve como que formarme, ¿no? Entonces, yo venía trabajando desde el colegio, algunos asuntos que tenían que ver con montajes de cuerpo, con montajes de tap, bueno, obviamente pues con el canto y demás, pero en el 2016 realmente es cuando yo hago la certificación con el maestro Tupac Mantilla en percusión corporal. Fueron 3, 4 días de intensivos en los que pues el maestro nos compartió unas cartillas y como toda su metodología. Entonces yo tenía las cartillas antes de esa certificación porque la filarmónica no las daba, pero no sabía cómo abordarlo. Entonces a partir de la certificación con el maestro Tupac Mantilla, comienzo a hacer más conciencia de la importancia y también de cómo poder compartirlo con los demás de una manera mucho más precisa. Claro, hay juegos antes, hay rondas, hay palmas, hay cantos que podemos hacer sin ser expertos en percusión corporal, pero cuando ya tú te certificas y tienes un conocimiento más profundo de la técnica, pues puedes llevar a los estudiantes estos conocimientos. Entonces, pues la percusión corporal se utiliza o la utilizo en todos mis aspectos, desde el saludo, con ellos podemos no saludarnos, hola, buenos días, ¿cómo están? No, sino directamente con un ritmo, variándolo por todo el cuerpo, empezando en palmas, pasando por muslos, con los pies, y es una nueva forma, o no nueva, pero sí es una forma diferente de saludar a los estudiantes o despedirnos. Algunos ya incluso lo reciben a uno con ese tipo de ritmos, con ese tipo de sonidos, y entonces uno dice, bueno, aquí hay algo que se está creando en los estudiantes, que no es el saludo típico, sino que lo podemos hacer musical, lo podemos hacer rítmico. Sí, y eso que dices, pues de los estudiantes precisamente iba a una pregunta que te iba a hacer, pero pues que de alguna manera se responde y es como que si se puede hablar de pronto de que existe
una apropiación de parte de ellos o cómo es que se da esa apropiación de esa percusión corporal en ellos, ¿no? Entonces nos cuentas que en el saludo o en la despedida ellos lo evidencian de alguna manera, ¿cierto? Pero no sé si de pronto notas en otros espacios o de pronto en algunas acciones que ellos hacen, no sé, cómo lo Sí, ves tú. total. Digamos que en los procesos en los que uno arranca con este tipo de técnicas o de didácticas, llamémoslo, se ven grupos como muy, a ver, llamémoslo como robóticos, como que no hay una flexibilidad en su cuerpo, como muy estáticos, y a medida que se va trabajando esta percusión corporal, se van viendo que los grupos y los estudiantes tienen más flexibilidad, mayor concentración, disociación, aunque cuesta mucho, ¿no? Todavía cuál es el derecho y sobre todo en edades muy pequeñas es todavía muy complicado, pero de eso se trata. Al final de los procesos, de los semestres o cerca, digamos, a las muestras, que como artistas formadores sabemos que pues hay unas muestras que hay que pues estar cada semestre, cada celebración del colegio, etcétera. Ahí se va viendo que los grupos están un poco más moldeados, están un poco más rítmicos, están más sueltos. Y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando ahorita, pues es la primera herramienta que tenemos. Entonces, si bien se pueden hacer montajes únicamente de percusión corporal, masivos, pequeños, lo que sea, también se vuelve esa iniciación al instrumento principal, llamémoslo, pero lo que tú decías ahorita, la falta de recursos, por ejemplo, en los colegios, en las academias, bueno, pues hay un recurso ahí, no quiere decir que no tengamos como, llamémoslo, esa denuncia ahí de los recursos y de que quien tenga que proveer los materiales los provea, pero digamos que no hay excusas. Están los objetos, está la percusión corporal, está la voz, y desde ahí, pues, digamos, así como yo arranqué este proceso, lo pueden arrancar estudiantes, digamos, en el país. Entonces, es como la invitación, no hay excusas. Vamos a comenzar a echarle una miradita, a revisar, no, es que no tengo la guitarra, o hay gente que se queja porque le falta una cuerda a una guitarra. Bueno, no sé, cógela de tambor un rato y mira a ver qué pasa. Entonces, yo creo que es por ahí. Ah, muy chévere, Miller. Tú mencionaste algo que me hizo recordar a algunos de los estudiantes con los que he compartido, y es esa denuncia, ¿no? Ante de pronto esa invisibilización hacia el arte, hacia esos espacios artísticos, ¿no? Y tú lo traes un poco. Y yo traigo a mis estudiantes también porque sé que nos están escuchando en este momento, pero es también como la invitación a ver esa otra mirada, ¿no? Que no se trata tampoco de desconocer que eso sucede, pero también hay otras posibilidades. Sí, entonces me parecía muy importante mencionar esto y quería hacerte otra pregunta y es en relación, desde tu mirada como artista, profesor, ¿cierto? De cómo crees que, que la percusión corporal se puede integrar en esos procesos de aprendizaje de las niñas y los niños, los estudiantes. Sí, como te digo, digamos que cuando ya hay una conciencia de ese trabajo que se va a hacer con los estudiantes en cuanto a, qué sé yo, lateralidad, ritmo, compás, incluso hoy hacía un ejercicio de lectura rítmica. ¿Cómo llego de otras maneras a enseñar la lectura rítmica que pues en nuestra época fue como muy harta, fue como muy ladrilluda, perdónenme el término, pero fue así, ¿no? Como muy los compases y solfeo 2 y 3 horas seguido lo mismo. Entonces, ¿cómo llega uno eh, desde la voz, desde el cuerpo, desde los sonidos, entendiendo la figuración musical y entendiendo esa gramática que muchas veces no sabemos cómo explicarle a los estudiantes, pero es que no me entiende las corcheas, no me entiende las negras, hace lo mismo?
pues con partes del cuerpo. Por ejemplo, si hago las negras con las palmas, ¿no? Entonces ya ahí hay una conexión corporal, de conciencia, de sonora, y haré las corcheas, por ejemplo, en el pecho. Entonces ahí ya voy haciendo ejercicios, voy soltando esas corporalidades muchas veces muy quieticas, ¿no? De los estudiantes, aunque a veces pasa al revés, que son estudiantes demasiado hiperactivos, pero con ejercicios, por ejemplo, un poco más largos, con figuras más largas como las redondas, por ejemplo, en los pies, pues calmo al grupo, si de pronto me llegan después de un descanso a las 12:30. Entonces, sí, depende cómo tú lo tengas planeado y qué, digamos, elementos quieras poner allí en juego, ¿no? Calmo al grupo, hago, qué sé yo, figuras muy largas, redondas, o el grupo está muy tranquilos, muy temprano y quiero que despierten un poquito, pues nos vamos hacia las corcheas en el pecho, semicorcheas en los muslos y seguramente el grupo te despierta y te comienza a ser mucho más rítmico. Estamos hablando de trabajos colectivos, esto no es un trabajo individual del uno al uno, porque una percusión corporal solita, y creo que ya vamos a hablar de eso ahorita, pues no es muy sonora. No vamos a comparar una trompeta, un tambor, una guitarra amplificada con un sonido de un cuerpo. Entonces, por eso, este tipo de trabajos también tiene que ver con lo colectivo y tiene que ver con eso, con que estoy trabajando con mi grupo, no me siento solo, entonces me puedo soltar un poquito más, no va a haber como ese temor, como esa pena a irme en tercero de primaria de solista, por ejemplo, aunque puede pasar obviamente, pero esa también es como la invitación a que los quienes quieran comenzar a mirar este tema lo vean desde el aspecto colectivo en principio y luego si hay individualidades, pues fabuloso. Y por ejemplo, Miller, ¿tú has trabajado con infancias, con infancia, primera infancia o no? Con esa edad no he tenido la fortuna pues como de trabajar fuertemente. Sí, a partir de ciclo 1, ciclo 2, ya ahí he comenzado a trabajar y con resultados interesantes, ¿no? No vamos a pedirle lo mismo a un bachillerato muy masivo, a un grupo, ¿no? de ciclo 1. Entonces, el tema, por ejemplo, de los chasquidos, ¿no? Este sonido que a muchos se nos hace fácil, pues cuando estoy con estudiantes de primera infancia, ciclo 1, pues no les va a sonar. Entonces, ¿qué estrategia me busco también para que no lo segrego porque no les suena el chasquido o lo aparto y vengan los que sí les suena el chasquido acá, sino qué formas también me invento para que todos participemos, así no me suene X o Y ritmo? Vale, Miller, muchísimas gracias. Con esta respuesta vamos a dar una breve pausa. Vamos a hacer una pausa institucional y ya regresamos. Ya regresamos con Panorama. Toda nuestra oferta académica en www.ulibertadores.edu.co. Somos la Fundación Universitaria Los Libertadores. ¿Estás listo para la mejor conexión? Prepárate cada jueves a partir de las 10 de la mañana y sintoniza Conexión RRUC, el magazine informativo y cultural de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una conexión con la voz y la información de las regiones. Conectadas más de 74 emisoras con la verdad, la pluralidad y la diversidad de nuestra Colombia. Te esperamos. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, escucha el resumen del fútbol mundial de Radio Francia Internacional, Radio Foot Internationale, un magazine francoparlante realizado por RFI en convenio con Libertadores Online y la Red de Radio Universitaria de Colombia. Te esperamos.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003, agremiamos a las radios universitarias de Colombia para el fortalecimiento, el desarrollo, la integración, la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organizaciones del sector o interesadas en la tarea de construcción de un mejor país. 74 emisoras de 57 universidades en 20 ciudades capital y 12 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a las nuevas realidades. Mayor información, radiouniversitaria.org. Bueno, y después de esta corta pausa, continuamos con Miller y con esta conversación tan interesante, pero antes de continuar, yo quiero contarle a Miller también sobre nuestros estudiantes. Son 4 especializaciones y nuestros estudiantes son profesores de todas las partes de Colombia. Son unos profesores maravillosos que están motivados por enriquecer sus prácticas, por fortalecerse, por conocer, y por eso estos espacios también invitando a personas expertas que conocen y que entran en diálogo también con esos procesos que ellos llevan, ¿no? Miller, yo te quería preguntar acerca de cómo la percusión corporal puede fomentar la inclusión y la cohesión social en o con comunidades diversas. Sí, esa es una muy buena pregunta, ya que al ser este cuerpo individual sonoro, digamos que no hay excusa para segregar a ningún tipo de estudiante o a ningún tipo de persona. Yo afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar con estudiantes con discapacidad y allí todos están involucrados. Aquí no es que los de discapacidad acá, no, todos pueden estar integrados en las actividades, en las presentaciones, como también fortaleciendo esas capacidades diversas, llamémoslo así, de las personas con discapacidad, valga la redundancia. Entonces, como muchas veces nosotros los profes ponemos el límite, pero no, o sea, digamos, yo puedo ser un testimonio vivo de que como profe he tenido procesos con población de inclusión en la que no se ha sentido quién es el de inclusión y quién no, sino si estamos en el grupo y si dio la casualidad de la vida que estas personas llegaran a mis grupos, se atenderán con toda el entusiasmo y con toda la franqueza que requiera el espacio. Entonces, sí, yo creo que no hay limitaciones, y si las llegara a haber, obviamente porque no estamos capacitados, digamos, en todos los aspectos de la inclusión, pues buscar las herramientas, buscar las didácticas para que las sesiones salgan y ellos puedan tener experiencias sonoras y corporales también que les ayuden a su movilidad, ¿no? A su sentir, a su respiración y a trabajar en conjunto. Y por ejemplo, cuéntanos un poco de esos procesos que tú has tenido, ¿no? De cómo de pronto se dan, ¿no? Entre compañeros también, o cuáles son esas reacciones, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, pues afortunadamente he tenido la posibilidad de compartir en diferentes espacios académicos, incluso con profesores, es decir, esto que llamamos como formación a formadores, en las que he tenido la posibilidad de liderar y compartir herramientas didácticas a docentes, a profesores, a compañeros, y donde salen reflexiones, pues te imaginarás, muy profundas, donde muchas veces no se había visto eso como posibilidad, pero que la tenemos ahí. Obviamente hay que estudiarla, hay que entenderle, pero por lo menos los músicos estamos llamados a explorar ese tipo de técnicas como recursos para nuestras sesiones, para que sean más didácticas, para que tengan, no sé, qué sé yo, una vez al mes, una vez a la semana, algo de diferente, algo de trabajo colectivo, algo que también hemos reflexionado los músicos es que estamos un poco como poniendo de escudo el instrumento, entonces estamos detrás del instrumento, pero cuando nos quitan el instrumento, ¿qué pasa con el músico que no tiene instrumento? Se puede mover de lado a lado siguiendo un ritmo, puede hacer un ejercicio de coordinación, incluso puede bailar, ¿no? Hay músicos que lamentablemente no bailan, ¿sí? Les cuesta bailar, entonces, ¿por qué no tomar este tipo de herramientas didácticas y de técnicas para fortalecer el baile, para fortalecer marchar con los estudiantes? Sí, muchas veces el profesor no puede atravesarse en una clase de ritmo, el profesor tiene que estar eh, muy firme y tiene que poder hacerlo con el hemisferio derecho, con el hemisferio izquierdo, poderlo hacer en espejo, ¿sí? O sea, es una responsabilidad también y pues yo agradezco también a la vida poder tener y compartir con compañeros y con maestros pues estas experiencias y el ritmo y la percusión corporal. Salen cosas súper interesantes. Muchas gracias, Miller. Y de ahí pues me llevas también a hacerte una pregunta en relación a, a si tú consideras que la percusión corporal puede ser una herramienta desde la didáctica de las artes musicales. Y, y por qué, o cómo, sí, cómo sería esa. Sí, lo que te digo, o sea, puede ser una forma de iniciación musical para todos los instrumentos, hablando, digamos, de la música como tal, pero pues en otras ramas también, en el teatro, ¿no? En la danza, lo que hablábamos ahorita del zapateo en el joropo llanero, ahí hay percusión corporal, hay ritmo, hay danza, todo se va como integrando, entonces definitivamente, o sea, es un recurso didáctico, yo creería necesario que los docentes de música deberíamos poder abordarlo, no con temor, sino, digo yo, con pasión, con ver otra posibilidad de cómo enseñar la música. No, es que el estudiante es muy antirrítmico, el estudiante no me entra cuando yo le marco, pues es muy posible que haya que trabajar de otra manera, incluso la respiración en los instrumentos de viento, porque no hacemos ejercicios de respiración, de percusión corporal, de movimiento, para que el estudiante me entre, no me corren las corcheas, arranca a correr, sale hacia adelante, pues hagamos ejercicios de estabilidad rítmica con los pies, con las manos, con los chasquidos. Entonces definitivamente es una herramienta didáctica que la recomiendo a todos los profes de música que están con grupos de iniciación y eso puede llegar hasta los niveles que uno quiera, niveles profesionales en estas técnicas. Bueno, Miller, y yo te voy a hacer otra pregunta aquí desde la perspectiva también del profe que no es de profesión de la disciplina de la música, por ejemplo, y de cómo es esta percusión corporal se puede articular en sus espacios también, ¿cierto? En sus áreas de conocimiento como la matemática, la literatura. Yo les he hablado mucho a mis profes sobre ello, ¿sí?
porque, porque muchas veces se tiende a pensar que la música tiene que detonar en esa composición o el teatro en esa obra de teatro, ¿cierto? Pero la música, que es el sentido pues de esta conversación del día de hoy, también es una herramienta que podemos utilizar en nuestros espacios, ¿cierto? No como un instrumento pues para que los niños repitan y hagan y cuenten, ¿sí? Sino para que vivan esa experiencia de pronto del área de conocimiento del profesor, desde las ciencias o desde la matemática, con la música, ¿cierto? Entonces yo no sé tú cómo ves esa parte de cómo podemos darles a los profes de pronto como un clipcito ahí o un impulso creador o un impulso pues para que ellos también se arriesguen, ¿cierto? A proponer pues desde su área de conocimiento con la música y pues desde técnicas o bueno, no sé, tú que conoces Sí, más. esta pregunta es también muy interesante debido a que, digamos que yo en principio no le pondría el título música, ¿no? Porque entonces cuando dicen, no, música, no, es que yo no soy músico, yo soy arrítmico, canta más, bueno, cualquier cantidad de términos que hay allí, yo le cambiaría ese título en principio de música por sonido. Entonces, el sonido, como todos sabemos, está en todos lados. El carro que pasa, la moto que pita, el pajarito que canta, los pasos mismos. Ahorita tú en principio hacías un ejercicio, las palmas mismas cuando aplaudimos. Todo el tiempo hay sonido. Entonces, ese sonido como materia, ¿cómo lo podemos incorporar en nuestro día a día? Llamémoslo así. En las pausas activas, pues imagínate, de entrada una pausa activa con percusión corporal, con algún ejercicio de motricidad, en nuestro trabajo, pararnos un poquito, trotar un poquito incluso, hacer un ritmo muy sencillo. Ahí yo creo que estamos integrando este día a día del no ser músico con el día a día y el sonido. Ejercicios, por ejemplo, poner al aula en silencio un par de minutos y escuchar qué sonidos están pasando y anotarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sonido fue, cuál sonido fue el más fuerte? No, el pito de la moto, no, el camión, no sé qué. Y cuál no se percibe tanto, pero hay algunos estudiantes que alcanzan a percibir otros sonidos más suaves, más tenues y que uno dice, uy, ¿él cómo escuchó eso? Entonces, es eso, es perderle como ese miedo y comenzar a apropiarnos de esa materia que es el sonido con los materiales que tengamos en el aula. La misma escoba, ¿no?, que está allí en el fondo del salón puede ser un material con el que comencemos a explorar y a trabajar. La misma mesa, ¿no? La mesa del pupitre puede ser el primer elemento sonoro musical sin ser clase de música, en el que yo haga dos ritmos, por ejemplo, sencillos, y tengo al aula concentrada, fue un saludo, fue un ritmo centinela. Ritmo centinela es este que, por ejemplo, yo hago un ritmo y todo el mundo contesta, tan, ta, ta, tan, 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 y ahí ya tengo, ya inmediato, en menos de 2 segundos tengo la atención del grupo. Entonces es perderle ese miedo y comenzar a explorar lo sonoro que hay en mi entorno, los lápices, el tablero, el mismo computador, pues tenemos el internet y tenemos infinidad de sonidos allí. Entonces, yo creo que por ahí va. Claro, y a mí me parece muy importante eso que dices, pero además también aclarando a los profes, ¿no? Que no se vuelva tampoco una cuestión conductista de pronto o que se vuelva reiterativo. ¿Por qué? Porque deja queda en lo mecánico, ¿cierto? Se vuelve un asunto mecánico en el que los estudiantes, las niñas y los niños, pues le van a perder como ese gusto,
¿cierto? Para convertirlo como en algo, como en una orden de otra manera. Entonces es también esa invitación a jugar con esos sonidos que nos habla Miller también, de esas sonoridades de, bueno, hacemos el tan, 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 ¿cierto? Pero al otro día les llego con otra cosa, les cambio el chip, con la voz, con los pies, con las maracas, los pongo a ellos a que expresen y sin el sonido, por ejemplo, ¿cómo sería ese sonido sin la emisión sonora? Entonces es también a jugar, ¿no? Yo creo que también eso invita a jugar y eso que acabas de decir, Miller, me lleva pues a la siguiente pregunta, que era ese rol que juega la expresión y la creatividad en la percusión corporal, ¿no? ¿Cómo aparece? O sea, ¿cómo se da? Sí, eso que mencionas, por ejemplo, me pareció súper importante y es como no siempre repito el mismo ritmo centinela de la misma manera, porque a la segunda vez, tercera, los niños son muy unas esponjitas del conocimiento y a la tercera ya se la saben y ya los perdiste, toca hacer otra. O este espacio de creatividad, este espacio creativo se da cuando el estudiante mismo, pues uno dispone el espacio en ronda de preguntas, voluntariamente quien quiere proponer un ejercicio y créanme que siempre va a haber estudiantes, niños y niñas que lo quieran hacer y que lo hagan muy bien. Yo me he sorprendido con estudiantes que hacemos este ejercicio que es de pregunta-respuesta, pam, 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 y todo el mundo responde, pero los niños haciéndolo. Y hay unos niños impresionantes en rítmica y te mantienen al grupo ahí 1 minuto y medio haciendo preguntas-respuestas y uno dice, wow, por ahí es. Evidentemente hay otros que les cuesta muchísimo, entonces con 2, 3 repeticiones va uno guiando, esa es la labor del docente, pero pues ahí es donde aparece la creatividad, donde el estudiante muchas veces en sus clases regulares está pues en la última silla y en una clase de percusión corporal es el primero que participa, porque allí se siente escuchado. Recomendación, siempre la percusión corporal, trabajarla en círculo, todos somos iguales, todos nos escuchamos, todos los ritmos importan, las energías rítmicas, las energías musicales están ahí conectadas, ¿sí? Claro, obviamente, algún día podré hacer un ejercicio todos en las mesas sentados con los que están atrás y demás, pero esa es como la invitación. Y ahí, luego de la creatividad, pues, digamos que naturalmente se dan esos espacios también como para la improvisación, para que cada estudiante, depende de la rutina, del ejercicio que se haga, pueda comenzar a explorar otros y salen nuevamente sonidos muy interesantes que le salen a los estudiantes y al profe no. Y eso va a pasar todo el tiempo, porque se aprendió tal sonido en la casa porque el abuelito lo hace, se le enseñó el silbar, incluso muchos no sabemos silbar, muchos silban muy bien, bueno, qué sé yo, pero ahí es donde se dan como esos espacios como creativos, como básate en lo que hemos visto, en los ritmos, en las partes del cuerpo, por ejemplo, improvisemos con palmas y pecho, únicamente, a ver qué pasa. Vamos a sumarle los muslos, a ver qué pasa. Listo, vamos con los pies, mezclemos todo, ¿no? Es eso, como generar estos espacios creativos, colectivos y de improvisación, y volvemos un poco a lo que habíamos hablado ahorita, de que ese trabajo colectivo hace que ningún estudiante se sienta como tímido al hacerlo. Cuando tú lo pasas al frente solo, eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando estamos todos ahí improvisando de a raticos, ahora vas tú, ahí se va a sentir un poco más tranquila la sesión. Y eso te quería preguntar, Miller, porque yo he trabajado, por ejemplo, la improvisación en danza, en teatro, ¿cierto? Y tiene unas dinámicas y yo quería preguntarte cómo ocurre con la percusión corporal, porque yo me imagino también que no sé si hay movimiento o si solo es en el círculo o cómo pasa eso. Sí, pues digamos, hablando concretamente de cómo lo manejo, es
basados en un ritmo, en una base rítmica del género que estemos trabajando, si es un género colombiano, cumbia, porro, qué sé yo, currulao, en percusión corporal. Ahí soltamos un poquito la improvisación, un poco aleatoriamente, quien se vaya metiendo. Pero también, y ya que lo mencionas, pues es chévere también comenzar a explorar como el espacio, como el movimiento, que los músicos solemos ser muy cerrados en ese sentido. Lo nuestro es rítmica, melodía, armonía y pare de contar. Entonces, aquí como generar estos espacios de, no sé, de movimiento, de salto, de gestos, que no tendrían nada que ver con la música, pero que al final sí, un músico expresivo, pues, uy, en el show se ve chévere, a un músico por allá así, todo aburrido y demás, pero es eso, o sea, cómo se generan esos espacios y como yo lo he manejado, lo que te digo, una base rítmica y ahí comienzan a salir y comienzan a explorar cosas, nuevos sonidos, pero pues eso, la improvisación tiene como unas claves, pero muchas veces tenemos unos prejuicios en ese sentido. No, es que la improvisación es muy difícil, la improvisación es llegar al salón y ponerse a hacer lo que sea, a ver qué pasa, ¿no? Rítmicamente, con el espacio, jugar con el espacio, parejas, de a tres, bueno, lo que sea. Ah, eso está muy interesante también, ¿no? Cómo se trabaja también en colectivos, se buscan abrir esos espacios también en colectivos, no trabajar individualmente, que en muchas oportunidades ocurre que pues aquí están los mejores, entre comillas, ¿no? Porque yo vengo de vieja escuela en la que en un lado estaban los buenos, en medios irregulares, ¿no? Pero entonces también como esto empieza a cambiar y a mezclarse sin distinción de si tú eres bueno o malo, más es como esa expresión y ese juego que se pueda propiciar alrededor también de esa percusión corporal, que me parece muy interesante. Sí, pensarse como no dividir el grupo, sino si estos que son más avanzados, cómo le ayudan a los demás. Eso hice una didáctica hoy muy sencilla y fue hacernos en parejas. Y daban parejas que más o menos estaban en el mismo nivel para un ejercicio de estos que estamos hablando de lectura rítmica. Y había uno avanzado con uno no tan avanzado, pero como uno apoya al otro, le da como el impulso. Y bueno, de los 34 que tenía, todas las parejitas alcanzaron a pasar. O sea, es como, sí se puede hacer. No neguemos la posibilidad de trabajar en conjunto y de mezclar avanzados con no tan avanzados. No pasa nada, es un proceso. Cada quien lleva su proceso de aprendizaje lento, rápido, frenético. Demos la oportunidad de ver qué pasa. Y se sorprende uno de que el que ve más tímido cuando pasa, resulta que la lectura se le da muy bien. Y pues los que conocemos de todo este trabajo pedagógico y demás, sabemos que un estudiante que lee pues va a ser un apoyo. Y en el colectivo era el más tímido, pero pasó solito y hizo la lectura perfecta. Entonces uno dice, sí es posible, si es posible, brindemos esos espacios sin temor y nos sorprenderemos como profes. Miller, y yo te quiero pedir dos cositas, dos cositas. Una es que nos cuentes de pronto si tienes alguna anécdota, algún chascarrillo que llaman, algún dato curioso sobre ese trabajo que has hecho de percusión corporal contigo, o de pronto compañeros, o de pronto que haya ocurrido en algún otro espacio. Y no sé, que a esta inexperta y miedosa también de la música, de las sonoridades, pues que de pronto si se puede hacer un ejercicio así cortito de percusión corporal como para cerrar nuestro espacio. Claro que sí, Olguita, ni más faltaba. Bueno, una anécdota, no, pues hay montones, con profes, con estudiantes, uno mismo, ¿no? Pues tratando de seguir explorando este asunto de la grabación, por ejemplo, el propio cuerpo. Bueno, hay muchas, pero a ver, una que se me venga así como a la mente.
Bueno, trabajando con un bachillerato, con varios estudiantes de bachillerato de sexto a 11, todos los 6 cursos. En algún momento monté un espectáculo, llamémoslo, entre comillas, de percusión corporal, a 4 voces, con casi 200 estudiantes. Duramos trabajando el montaje, más o menos lo que dura el semestre, un semestre, digamos, académico, que son 4 meses, más o menos, con un ensayo semanal. Y bueno, y comenzamos a montarlo, a tocarlo, a fincarlo y demás. Pero yo nunca me di a la tarea de mirar cuánto tiempo duraba en escena. Y a un día de la presentación, bueno, no a un día, como una semana, me dio por mirar cuánto duraba esa obra, pues ese montaje. Minuto y 50 segundos. Entonces, ahí yo, o sea, llevamos trabajando 4 meses. Yo pensé pues que eso era montones en tiempo, porque pues una canción normal dura ¿cuánto? ¿3 minutos? ¿4 minutos? ¿2 minutos? Bueno. Y esto me pareció como muy, muy extraño. O sea, tanto tiempo que uno le dedica a los montajes y tan poquito tiempo que al final es el producto final. Sin embargo, pues la reflexión que le hago a eso, pues es el proceso, todo lo que se vivió durante esos 4 meses, que al final se resume en ese minuto 50, pero no lo es todo. Obviamente, pues el minuto 50 fue muy especial, pero ahí quedaron los 4 meses atrás. Claro, no, y ante los ojos de alguien que no sepa, que no conozca ese proceso, va a decir, pero ese profesor, ¿qué hizo? Entonces, bueno, Miller, nos toca cortar, entonces no sé si rápidamente hacemos un ejercicio o tú cierras. No, mejor dicho, vamos a hacerlo cierra. acá entre los dos porque de eso hemos hablado todo este rato. Entonces, vas a hacer dos golpecitos en los muslos y palmas y vas a intentar seguirlo, ¿listo? Síguelo sin confundirte, ¿listo? Oye, si ustedes vieran ahorita acá está, pero súper tensionada con ese ejercicio, pero Quien, bien. quien no me conozca dirá como, ¿pero qué le pasó con su cuerpo? Sí, está toda tensionada, pero suena chévere, sonó. Ah, bueno, Sonó muy bien. Miller, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que para todos y todas haya sido de su agrado, invitándolos a participar en nuestro tercer Congreso Internacional de la Lúdica, que va a ser en Cartagena los días 10, 11 y 12 de julio. Todavía hay inscripciones para ponencias, para talleres, para que participen y nos acompañen en esta experiencia maravillosa. Hasta luego y nos vemos en un próximo panorama. Muchas gracias. Panorama, una mirada al mundo, regresará la próxima semana con muchas más perspectivas, invitados, conversatorios y opinión. Panorama, el espacio radial de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.